Bases históricas de la construcción de la tabla. Los seres humanos siempre hemos estado tentados a encontrar una explicación a la complejidad de la materia que nos rodea. La primera manera, la más natural, fue la de clasificarlos por masas atómicas, pero esta clasificación no reflejaba las diferencias y similitudes entre los elementos. Muchas más clasificaciones fueron adaptadas antes de llegar a la tabla periódica que es utilizada en nuestros días. En 1869, Mendeleev, químico ruso, presentó una primera versión de su tabla. Esta tabla fue la primera presentación coherente de las semejanzas de los elementos. Él se dio cuenta de que clasificando los elementos según sus masas atómicas se veía aparecer una periodicidad. En lo que concierne a ciertas propiedades de los elementos, la primera tabla contenía 63 elementos. La tabla de Mendeleev condujo a la tabla periódica actualmente utilizada. Hay 18 grupos en la tabla estándar. El hecho de que la mayoría de estos grupos correspondan directamente a una serie química no es fruto del azar. La tabla ha sido inventada para organizar las series químicas conocidas dentro de un esquema coherente. La distribución de los elementos en la tabla periódica proviene del hecho de que los elementos de un mismo grupo poseen la misma configuración electrónica en su capa más externa. Metales, no metales y metaloides. A la izquierda de la tabla periódica, que separa los elementos en tres grupos, los metales, los no metales y los metaloides. La mayoría de los elementos son metales, generalmente son brillantes y solo se derriten a altas temperaturas. A la derecha de la tabla periódica aparecen los no metales. Estos son muy diferentes a los metales. Su superficie es opaca y son malos conductores de calor y de electricidad. A los elementos que tienen las propiedades de los metales y los no metales se les llama metaloides. Pueden ser tanto brillantes como opacos y su forma puede cambiar fácilmente. Generalmente, los metaloides son conductores de calor y de electricidad, de mejor manera que los no metales y no tan bien como los metales. Estados de los elementos. Por un lado, el comportamiento del hidrógeno y el helio a muy bajas temperaturas, menos de 15 grados Kelvin. Por otro, el del carbono sigue siendo un sólido aún a 3.462 grados centígrados. Es el último elemento en licuarse, aunque alcance tan altísima temperatura. Electronegatividad. La electronegatividad es definida por Pauling como el poder o tendencia de un átomo, dentro de una molécula, de atraer hacia sí los electrones de su enlace con otro átomo. En conclusión, es la capacidad de un átomo para atraer a los electrones, cuando forma un enlace químico en una molécula. En general, los diferentes valores de electronegatividad de los átomos determinan el tipo de enlace que se formará en la molécula que los combina. Puede ser tanto iónico, covalente polar o covalente no polar. Afinidad electrónica. La afinidad electrónica aumenta cuando el tamaño del átomo disminuye, el efecto de pantalla no es potente o cuando crece el número atómico. Visto de otra manera, la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, al igual que lo hace la electronegatividad. Los elementos químicos presentan mayor afinidad electrónica cuando más arriba y a la derecha de la tabla periódica se encuentran. Ionización. La energía de ionización o potencial de ionización es la energía necesaria para separar un electrón de su estado fundamental de un átomo de un elemento.